Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Agárrate fuerte, porque hoy vamos a desmenuzar un escenario que puede marcar un antes y un después para XRP. No estamos hablando de simples predicciones al aire, estamos hablando de señales concretas. Patrones técnicos que se están formando y que podrían llevar a XRP a romper con fuerza la barrera de los 2 pesos con 50 centavos, un nivel que durante mucho tiempo ha actuado como techo psicológico. Pero antes de que el mercado nos regale fuegos artificiales, hay algo que tenemos que entender: no hay rally sin una última sacudida. Y eso es precisamente lo que muchos analistas creen que está ocurriendo ahora. Se espera una caída técnica moderada, lo que en términos simples significa que XRP podría descender temporalmente por debajo de los 2 pesos. ¿Pánico? Para nada. Porque según los expertos, ese retroceso no sería más que la preparación para un salto mayor, la típica falsa caída que deja fuera a los impacientes y da entrada a los tiburones. El arranque de mayo ha sido, sin duda, una prueba de fuego. XRP se ha acercado peligrosamente a un soporte clave, una zona que ha sido defendida con uñas y dientes por los compradores. Esta batalla en los gráficos ha generado tanto miedo como esperanza. Y aquí es donde entra uno de los análisis más relevantes del momento, el de Cassie Trade, un experto en análisis técnico que ha interpretado este movimiento como la clásica calma antes de la tormenta, o más bien, la caída antes del despegue. Y aquí viene el dato crucial: al momento de grabar este video, XRP cotiza en los 2 pesos con 21 centavos, después de haber sido rechazado en los 2 pesos con 25 centavos. A primera vista, esto podría parecer una señal bajista, pero no te dejes engañar. El rechazo en ese punto no ha tumbado la estructura del precio. Al contrario, XRP se mantiene firme, con una subida leve del 0.02% en las últimas 24 horas y, lo más importante, un avance del 4% en los últimos 30 días. Nada mal para un activo que muchos daban por muerto hace apenas unas semanas. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Que muchos inversores, especialmente los menos experimentados, entraron en pánico tras los recientes anuncios de aranceles de Donald Trump. Creyeron que el mercado cripto entero se desplomaría. Y ahí cometieron uno de los errores más caros: vendieron XRP justo antes del rebote. Porque lo cierto es que estas medidas políticas no iban directamente contra los criptoactivos. El mercado, poco a poco, ha ido digiriendo la noticia y ha vuelto a estabilizarse. Lo que parecía una crisis se está convirtiendo en una nueva oportunidad. Volviendo al análisis de Cassie Trade, la situación actual de XRP encaja perfectamente dentro de una fase correctiva de ondas de Elliott, una de las herramientas más potentes para predecir movimientos del mercado. Según este enfoque, después de romper su tendencia bajista a inicios de abril, XRP inició una onda de impulso que lo llevó a tocar los 2 pesos con 27 centavos, una zona de resistencia clave. Pero como suele ocurrir tras un impulso fuerte, vino la corrección, la famosa estructura ABC. La onda provocó una caída hacia los 2 pesos con 1 centavo, un nivel que muchos interpretaron erróneamente como el inicio de una tendencia bajista. Sin embargo, lo que siguió fue una onda B, un rebote técnico que devolvió el precio exactamente al punto de partida, a los 2 pesos con 27 centavos. Y aquí es donde estamos ahora, en plena formación de la onda C. Esta última fase de la corrección podría llevarnos a un mínimo técnico entre los 1 peso con 90 centavos y los 1 peso con 95 centavos, una zona que, de cumplirse, marcaría el piso definitivo antes del próximo gran rally. No es casualidad, estos niveles coinciden con zonas de retroceso clave de Fibonacci, lo que añade aún más peso al análisis. En resumen, no estamos viendo un colapso. Estamos viendo una purga necesaria. Un ajuste técnico en medio de una estructura alcista mucho mayor. Y si sabes leer entre líneas, sabrás que estos momentos de corrección son las verdaderas oportunidades. Los que entren con cabeza fría ahora, serán los que disfruten de las ganancias cuando XRP rompa los $2.50 y más allá. ¿Hay razones para preocuparse? A simple vista podría parecer que sí. Una posible caída a corto plazo, un rechazo en la zona de los 2 pesos con 25 centavos, una aparente pérdida de fuerza, pero cuando miramos más de cerca, cuando analizamos lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie, la historia cambia por completo.
Y es que los niveles de retroceso de Fibonacci están apoyando esta estructura técnica al milímetro, y en especial el nivel 0.618, uno de los más respetados por el mercado. Históricamente, este nivel actúa como una zona de soporte crítica, y en el caso de XRP no está siendo la excepción. Pero eso no es todo. Si echamos un vistazo al RSI, el índice de fuerza relativa, específicamente en el gráfico de 4 horas, nos encontramos con una sorpresa positiva, una divergencia alcista. ¿Qué significa esto? Muy simple, pero muy poderoso. Mientras el precio ha seguido marcando mínimos cada vez más bajos, el RSI no ha hecho lo mismo. Y cuando esto ocurre, es una clara señal de que el impulso bajista se está debilitando, que los osos están perdiendo fuerza y que una reversión podría estar en camino. En otras palabras, el suelo está cerca. Y si hablamos de contexto general, el panorama es todo menos negativo. De hecho, podríamos decir que estamos frente a una tormenta perfecta, pero alcista. ¿Por qué? Porque estamos a punto de presenciar un evento que podría redefinir la narrativa de XRP en los próximos años, el lanzamiento del ETF de XRP por parte de ProSares, previsto para el 14 de mayo. Y no es ningún secreto lo que este tipo de movimientos provoca. Lo hemos visto con Bitcoin, lo hemos visto con Ethereum, y ahora le toca el turno a XRP. Los ETFs no solo validan el activo ante los ojos de la institucionalidad, sino que atraen volumen, liquidez y legitimidad a un mercado que antes era considerado de nicho. Pero hay más. Desde que XRP rompió su tendencia bajista en abril, el comportamiento del precio ha sido textbook, mínimos más altos, máximos más altos. Y una estructura claramente alineada con las primeras etapas de un nuevo ciclo alcista. Muchos aún recuerdan el pánico que se desató el 7 de abril, cuando el precio cayó hasta los 60 centavos. Ese fue el punto de capitulación. Muchos vendieron, pensando que todo había terminado, pero para los que aguantaron, ese fue el mejor punto de entrada del año. Y ahora, con XRP habiendo recuperado la zona de los 2 pesos, queda claro que esa caída no fue el final, sino el comienzo. Y si levantamos aún más la vista y analizamos el gráfico diario, descubrimos algo fascinante. XRP ha seguido un patrón de 5 ondas ascendentes, sí, las clásicas ondas de Elliott, que comenzaron en la zona de los 30 centavos y culminaron en un pico cercano a los 3 pesos con 30 centavos. Luego vino una corrección más amplia, natural, necesaria. Esa corrección encontró su mínimo exacto entre los 1 peso con 44 centavos y 1 peso con 54 centavos. Coincidiendo nuevamente con los retrocesos de Fibonacci entre 0.618 y 0.65. Y fue justamente ahí donde se formó un patrón que los técnicos adoran, un doble suelo alcista. Una figura de reversión poderosa que activó un movimiento limpio hacia la zona de los 2 pesos, rompiendo incluso la línea del cuello de esa figura técnica y consolidando así una estructura completamente alcista. ¿Y qué nos dice el RSI diario en estos momentos? Que estamos en zona saludable, 54.61. Ni sobrecompra, ni sobreventa. ¿Y qué significa esto? Que aún hay espacio para subir, y que lo que estamos viendo es una consolidación natural dentro de una tendencia positiva. Ahora bien, llega la parte polémica, o quizás la más emocionante. Porque otro analista muy seguido, Ekra Crypto, ha lanzado una predicción que ha encendido las redes: XRP podría alcanzar los 17 pesos antes de que acabe el mes. ¿Locura? Tal vez. ¿Exagerado? Es posible. Pero no podemos descartar que, si el ETF se lanza con éxito, si las tensiones políticas siguen relajándose como ya se está viendo con la pausa en las medidas arancelarias de Trump, y si el FOMO institucional se activa, un movimiento hacia los 4 pesos o 5 pesos es perfectamente plausible en el corto plazo. Y desde ahí, cualquier cosa puede pasar. Así que atención máxima. El mercado se está alineando. El precio está respetando niveles clave. El sentimiento está cambiando y los grandes actores están comenzando a mover ficha. XRP está en un punto de inflexión y tú estás a tiempo de entenderlo, analizarlo y prepararte. Cada día que pasa, nos acercamos más al momento decisivo. No será fácil. No será lineal. Pero si la historia rima, si los ciclos se repiten, estamos muy cerca de algo grande. Nos vemos mañana con más análisis, más noticias y más predicciones.
Un saludo, y hasta pronto.